Eh, Saludar a todos los que están en línea. Comentarles que el tema que nosotros tenemos para presentar se llama Rol de la geodinámica andina en la productividad metalogénica de cobre y oro. Si bien creo que en esta instancia los que están presenciales son casi todos de la Universidad de Concepción, esto se va a difundir después de manera más amplia. Así que me presento, mi nombre es Osvaldo Rabia, soy geólogo, trabajo en el Instituto de Geología Económica Aplicada y en estos últimos años he trabajado prácticamente en forma directa con la industria, más que nada en temas de exploración relacionados con recursos de tipo cobre, oro, molibdeno en el ambiente andino. En este caso en particular, este año estamos ofreciendo un tema cuyo objetivo esencial es, como dice la diapositiva, ¿no es cierto?, desarrollar indicadores geodinámicos parametrizables que puedan ser usados como elementos predictores críticos en algoritmos de estimación de prospectividad metalogénica. Bien, esto me parece como demasiado específico, pero es un punto esencial a alcanzar en esta investigación que tiene que ver con el rol que tiene la geodinámica en la metalogénesis, pero que pueda traducirse en números y que estos números puedan luego acoplarse a algoritmos que son los que se utilizan hoy en día, por lo menos a nivel de las grandes empresas, ¿no es cierto?, para la prospección de recursos metalíferos. ¿Cuál es el desafío que tenemos en esta tesis? Bueno, si consideramos las variables geodinámicas de primer orden, ¿cierto?, que controlan los procesos metalogénicos en el ámbito andino, la clave aquí, el desafío, el reto va a ser poder parametrizar variables tales como magnitud y duración de esfuerzos compresivos, de forma de hacerla como variables continuas, y que son claves para entender la fertilidad de los magmas de arco en el vínculo con la mineralización. Esto no se ha hecho antes, yo les voy a mostrar unas diapositivas en que estamos trabajando, por lo tanto es interesante, es novedoso, pero como les digo, va a ser un reto. El trabajo, en consonancia un poco con la línea que se presentó recién antes que esta presentación de Luis Lara, ¿no es cierto?, tiene que ver con el modelamiento. Va a haber una carga fuerte del estudiante, ¿no es cierto?, en modelar, en este caso, variables geodinámicas. Y luego, ¿no es cierto?, va a haber un trabajo de evaluación de la correlación que estos modelos tienen con los parámetros de productividad metalogénica en el contexto andino. Por lo tanto, el perfil del postulante que esperamos puede ser tanto del área geológica como del área geofísica. De hecho, tenemos experiencia en trabajar con estudiantes que no son geólogos, incluso tenemos en la actualidad un físico que está trabajando y que hemos tenido muy buenos resultados. Así que ese es más o menos el resumen formal de esta propuesta de tesis. Les voy a contar ahora un poco las razones, la historia detrás de todo esto y hacia dónde pretendemos avanzar. Como lo mencionó el director subrogante en la charla inicial, ¿no es cierto?, la estructura de este programa de doctorado se fundamenta en 3 líneas básicas, que es la geodinámica andina, la geología económica y geología ambiental, y también tiene áreas de interacción o de traslape, algunas más activas que otras. En el caso particular en el que yo trabajo, que es en la geología económica, tengo una interacción más natural con lo que es la geodinámica andina, sobre todo
cuando intentamos averiguar, encontrar respuestas de por qué un depósito mineral en particular, por qué una franja mineralizada en particular se generó en un tiempo y en un lugar determinado. Normalmente la respuesta se encuentra a una escala mucho mayor que el depósito mismo y que esta franja mineralizada. Y cuando hablamos ya de una escala mayor, estamos hablando de escala litosférica o de una escala continental. Cuando hacemos estos cambios de escala, claramente ahí vemos que la disciplina en la que uno está, en este caso, en el mío, ¿no es cierto?, que es la geología económica, uno se ve la necesidad de interactuar con colegas que están trabajando a escalas distintas, en el caso de la geodinámica andina. Por eso es que en este caso en particular, en los últimos años hemos estado armando un grupo de trabajo con el profesor Tazara, que tenemos ya un par de tesis en funcionamiento, y este tema que estamos proponiendo claramente requiere, ¿no es cierto?, de la colaboración al menos de dos profesionales. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que incluye también colegas del extranjero. Para comentarles la línea de desarrollo que hemos venido desarrollando, partimos inicialmente, en realidad partí solo porque era un tema netamente de petrología y geoquímica, con una estudiante colombiana, Karen Correa, la primera tesis, que abordamos todos los problemas petrológicos, petrogenéticos a escala cortical que controlaban los procesos de mineralización. En ese minuto, en primera instancia, estudiamos el sistema mineralizado del Abra. Salieron un par de publicaciones de esa tesis. A continuación, abordamos la problemática que era complementaria, pero en la misma línea, petrología, geoquímica, de los procesos que ocurren debajo de la corteza continental donde se generan los pórfidos, que tiene que ver esencialmente con el estudio de la petrología y la geoquímica del manto y la zona de fusión en una zona de subducción. El interés central era averiguar la fugacidad de oxígeno, cómo condiciona esto la cantidad de azufre, volátiles, metales, que son el ingrediente necesario, ¿no es cierto?, para generar y explicar la metalogénesis en las partes corticales superiores que habíamos visto con la tesis anterior. Esta tesis de Pablo Salas, que fue un ex estudiante de la Universidad de Concepción, ya se terminó, recientemente terminada, y en paralelo, una tercera tesis en donde ampliamos ya el rango de estudio y involucramos toda la parte geodinámica. Ahí es que comenzamos a trabajar con el profesor Tazara y también con colaboradores del extranjero, en particular de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. De hecho, este tema de tesis fue presentado también en la Universidad de Copenhague y se aceptó como tema de tesis doctoral. Por lo tanto, el estudiante que está trabajando, que es Felipe Quiero, va a hacer o seguir el camino del proceso de la doble titulación, o sea, él va a sacar su título de doctor aquí en la Universidad de Concepción y también en la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Y la otra particularidad que Felipe no es geólogo, Felipe es físico. Por lo tanto, como les decía al principio, no tenemos ningún problema en trabajar con físicos, geofísicos o geólogos en estos procesos, y es muy enriquecedor este aporte transversal y también la interacción con el extranjero. En el caso de Felipe abordamos el problema de la cinemática de placas. Lo que se ha hecho es un modelamiento, un refinamiento de la cinemática de placa, en este caso de la placa de Nazca para el Neógeno, los últimos 25 a 30 millones de años. Y también se avanzó sobre algunos aspectos importantes que tienen que ver
con proxies para entender el magmatismo en las zonas de subducción. La tesis que estamos, o el tema de tesis que estamos ofreciendo ahora, ofertando ahora, sería una cuarta tesis en esta misma línea, trabajando con el mismo grupo de trabajo y con colaboradores internacionales. O sea, va a abarcar un rango aún más amplio y va a continuar en la línea de la tesis de Felipe Quiero, con la parametrización de algunas variables que son relevantes para entender la formación de los depósitos minerales. Un poco para entender ese contexto científico en el que están puestos nuestras expectativas, nuestro interés, digamos, el paradigma actual de la formación de los sistemas de tipo pórfido-cobre en el ambiente andino, alude a la subducción en compresión, es decir, un ambiente de subducción seguido de un pulso tectónico, un ambiente compresivo, que es lo que uno espera en estas condiciones, ¿no es cierto? El acortamiento tectónico del orógeno involucrado, el consecuente engrosamiento cortical como respuesta a ese acortamiento tectónico, y supuestamente en momentos de relajación tectónica es cuando los magmas que están retenidos en la base de la corteza ascienden y generan la mineralización. Ese es más o menos en forma resumida, ¿no es cierto? Los procesos o la secuencia de procesos a escala litosférica conducentes a la formación de la mineralización. Sin embargo, dicho así, esto no explica demasiado de qué depende la productividad metalogénica. Es decir, ¿por qué tenemos regiones, por qué tenemos segmentos, incluso dentro del mismo orógeno andino, que son más productivas que otras? Claro, la tectónica siempre es un ambiente, es un control de primer orden, pero la idea es justamente parametrizar, llevar a números esto y poder mostrarlo e integrarlo en los algoritmos que se utilizan hoy en día para la prospección. Aquí en la imagen de la derecha es básicamente para mostrar el modelo conceptual resumido y para darnos cuenta que si bien los pórfidos se generan aquí muy cercanos a la superficie, 2, 3, 4 kilómetros de profundidad, la secuencia de eventos y procesos involucrados o asociados a esta mineralización se dan a una escala mucho mayor. Por eso es que es importante ampliar un poco la visión, y para ello es que se arma un grupo de estudios multidisciplinarios. En este caso estamos trabajando con colegas que no necesariamente son expertos en la parte de metalogénesis, pero sí en las partes complementarias. Así que el estudiante que abordaría este tema, él o la estudiante, ¿no es cierto?, va a trabajar o se va a sumar a un grupo de trabajo. Para ejemplificar un poquitito de qué estamos hablando cuando hablamos de indicadores geodinámicos, de parametrizar, de generar modelos, esta es una salida gráfica de uno de estos modelos que empezamos a trabajar con Felipe Quiero, estudiante de física que está próximo a graduarse. Esperemos que fin de año entregue la tesis y en enero esté defendiendo aquí y en Copenhague, en Dinamarca. Esta es una prueba de concepto, es decir, con poca información mostrar que algo funciona, que se puede alcanzar. Básicamente lo llamamos KTPN, es un indicador geodinámico que está relacionado con la tectónica compresiva. Y en la salida gráfica se hace en espacio-tiempo. Si se fijan en el eje de las X tenemos millones de años. Esto es un indicador para los últimos 180 millones de años para una gran porción de casi 5.000, 5.500 kilómetros del macizo andino. Es decir, cada punto en este mapa, cada punto tiene una representación, tiene un valor asociado de manera continua. Este es el desafío para lograr
cuando vamos a abordar aspectos tectónicos como esfuerzo, duración de esfuerzos, etc. Y por supuesto lo estamos correlacionando, estos puntos negros que están aquí, marca la posición en cuanto a edad y la posición en cuanto a latitud, en este caso particular, de depósitos minerales. Entonces se analiza luego la interacción o la correlación en realidad entre estos depósitos y los indicadores que estamos generando. Otro ejemplo, este es un proxy de la productividad ígnea para los últimos 80 millones de años, también de este segmento andino. Esto también lo hicimos con la tesis que está en curso, la de Felipe Quiero, que esto ya es más que una prueba de concepto, en realidad ya tenemos un manuscrito escrito, esperemos poder enviarlo pronto. Y todo está en la misma línea, es decir, tratar de sumar información para entender, como dicen los gringos, de big picture, la película completa, la imagen global a escala tanto litosférica como continental, de por qué hay ciertos segmentos que están mineralizados, otros no, otros con más mineralización y otros con menos. Las respuestas a esto siempre van a dar trabajos interesantes, de alto impacto, publicables, y a su vez con una finalidad práctica, que vamos a incidir en la sociedad. Para entender entonces el problema de fondo que queremos abordar, una de las salidas, uno de los productos más importantes de la tesis que está terminando ahora Felipe Quiero va a ser un modelo geodinámico para el neógeno que nos muestra, esto ya se envió a publicación ahora, que nos muestra que tanto los Andes del Norte como los Andes centrales han tenido o han sufrido o han estado sometidos más o menos a las mismas condiciones geodinámicas en cuanto a la interacción de Sudamérica y la placa de Nazca. Adicionalmente, sabemos que la historia colisional de los Andes del Norte es más o menos similar a la de los Andes centrales. En la Andes del Norte, la dorsal de Nazca está colisionando, ¿no es cierto?, a la latitud de Perú. Juan Fernández, como mencionaba Luis Lara, está colisionando aquí en la zona central, a la latitud de Valparaíso, pero vino colisionando desde el norte hacia el sur. Por lo tanto, podríamos decir que la evolución geodinámica para el neógeno, para el mioceno en particular, de los Andes del Norte y de los Andes centrales, son equivalentes. Sin embargo, cuando uno analiza el tonelaje de cobre generado, cobre y oro, generado en los Andes del Norte y los Andes del Sur, o los Andes centrales hacia el sur de esta área, son significativamente distintos. Y cuando digo significativamente distintos, en las estadísticas que estamos llevando, tenemos 370 millones de toneladas de cobre de diferencia. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿por qué? ¿Por qué hay una productividad distinta en estos dos ambientes, siendo que las condiciones geodinámicas eran similares? Entonces volvemos a cuestiones fundamentales. ¿Qué controla la productividad metalogénica en una zona de subducción? Y como les digo, la respuesta a esto siempre va a ser un trabajo, un paper de alto impacto, pero también estamos abordando cuestiones que impactan directamente al funcionamiento de nuestra sociedad, es decir, entender dónde podemos ir a buscar o prospectar metales. Y la respuesta es que la productividad en realidad es la misma, quiere decir que en los Andes del Norte todavía tenemos 370 millones de toneladas de cobre para ir a prospectar, o sea, hay una oportunidad de negocio. Por eso también en esta tesis nosotros recibimos, estamos ya en negociaciones para recibir el apoyo, ¿no es cierto?, de la industria, que si bien ellos están abocados a algo muy particular, que es la exploración y la producción de metales, siempre, por lo menos en mi caso, hemos tenido el apoyo para cosas académicas como una tesis doctoral. En ese sentido, la relevancia que tiene este tema está en el siguiente contexto. Por todo conocido el efecto del cambio climático, ¿no es cierto?, y la agenda mundial
de descarbonización, o sea, de pasar a energías limpias. Eso está poniendo mucha presión para optimizar los resultados, más que nada en la exploración de metales y en particular de cobre. Si para tener una idea, por ejemplo, Europa tiene lo que se conoce como el Green Deal. Esto significa, es un acuerdo que la Comunidad Económica Europea y otros países han firmado para en el año 2050 convertirse en la primera región del planeta climáticamente neutra. Eso significa que van a tener emisiones neutras en cuanto a los gases de efecto invernadero. Para hacer este pasaje a estas energías limpias se va a requerir entre 4 y 12 veces más cobre que las actuales. Esto ya lo conocíamos de informes del año 2017 del Banco Mundial, ¿no es cierto?, que decía que si la economía se iba a mover hacia bajas emisiones de carbono, que es básicamente lo que estamos viendo ahora, es electromovilidad, los autos eléctricos, en fin, la demanda de cobre subiría prácticamente un orden de magnitud. Para contextualizar esto, en la actualidad a nivel mundial se producen anualmente unos 20 millones de toneladas, o sea, estaríamos pasando a 200 millones de toneladas por año. La noticia es que nos está costando lograr esta meta de las 20 millones de toneladas porque los depósitos se están agotando, las leyes están bajando y en paralelo los éxitos en exploración no son para nada halagüeños. Es decir, estamos teniendo problemas en encontrar, en reemplazar los depósitos que están en producción. Por lo tanto, esa es la tarea que tiene la industria. Desde la academia, ¿qué es lo que aporte queremos hacer nosotros? Bueno, necesitamos claramente llegar a un entendimiento fundamental, como lo que les planteaba, de qué controla la productividad de cobre, que son temas que la empresa no lo desarrolla, no lo puede desarrollar, son temas netamente de investigación científica. Es decir, si queremos aspirar a ese futuro eléctrico, renovable, sustentable, amigable, bueno, vamos a necesitar más metales y esencialmente vamos a necesitar más cobre, porque todo lo que tiene que ver con energías limpias está vinculado a ciertos metales claves y uno de ellos es el cobre. Y el cobre hoy por hoy no tiene sustitutos competitivos en el mercado actual. Los Andes es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial y como les digo, todavía tenemos, si bien hay más de 100 años de conocimiento acumulado, todavía tenemos muchas incógnitas en las que queremos trabajar desde el punto de vista académico, queremos entender. Así que el desafío está planteado, la invitación está planteada, el tema es interesante, no solamente formalmente, académicamente, como para sacar una publicación, sacar un doctorado, sino que podemos impactar en el bienestar, en la sociedad, y como les digo, apoyar esta transición hacia un futuro más sustentable. Bien, eso es lo que tenía para comentar José Luis.